y viene y le busca a Moreno. Y se produce la más grande inversión que jamás se haya hecho en un candidato en la República Dominicana. Y resulta que Moreno no pudo. Pero cuando Moreno no puede, entonces le busca al héroe que ellos tienen, David Collado. Y David Collado no pudo. ¿Qué me pasaba a mí? A mí me escribían, ay, yo no sé, no soy de ese partido, pero cuando él se ríe, cuando él guiña el ojo y yo, ay, amiga, así estamos todas. Por ejemplo. Dato Debate, segunda parte. Vamos a hablar hoy sobre un fenómeno de la política en República Dominicana, Omar Fernández, con un 57% que sacó en un proceso electoral bastante competitivo en el aspecto que le tocaba a él, pues enfrentó a un político tradicional con todo el apoyo oficial. Bien, hoy tenemos el análisis de Miguel Solano y Olga Lidia Lapucci, que van a estar aquí en el Dato Debate para explicar, para analizar este nuevo fenómeno de la política en República Dominicana. Solano, Miguel Solano. Bueno, te digo que yo recuerdo a Omar, ¿verdad? Porque estando un tiguerito, 3, 4, 5 años, Leonel y yo fuimos a la Feria del Libro, que en aquel tiempo era un poco mecánica. Y yo con mis 2 hijos y Leonel con sus 2 hijos, que eran Omar y Nicole, desde esa época, o sea, estamos hablando de 4 o 5 años. Después vi en una entrevista a Leonel diciendo que en el proceso de crecimiento había tenido dificultades con Omar porque debido a las grandes ocupaciones de Leonel, tenía muy poco tiempo para él y eso parecía interrumpir las relaciones. Pero un día Omar se despierta y dice, bueno, voy a buscar mi vocación. Y decide incursionar en la política. Cuando incursiona en la política, entonces se da cuenta que lo único que lo puede proteger a él de todo el andamiaje y la lucha interna que hay en los partidos y en los grupos sociales es que tú asumas una causa con sus valores, con sus principios, con sus planteamientos. Y tiene que empezar siendo honesto contigo mismo. Entonces, cuando decide que va a correr para diputado, es el hijo del presidente. Y tú sabes cómo son los lambones. Sí. De una vez empezaron todos los lambones. No, usted no tiene que correr porque para eso está el diputado nacional. Yo hablo con el presidente y el presidente te pone como diputado nacional y ya tú no tienes que hacer nada, sino sentarte en tu casa y esperar a que te llamen para que te juramente. Y él dijo no lo voy a hacer así. Si yo voy a correr, tengo que saber de qué se trata. Y se inscribió como candidato y fue a sus circunscripciones, conoció al votante, habló con el votante y consiguió los votos para ser diputado. Una vez que está allí en la Cámara de Diputados, empieza a estudiar todas las leyes y la cosa, y entonces desarrolla una vocación para comunicarse que le produce una fantástica atracción con el votante. Una fantástica atracción. Solano, ¿está Omar tocado por los dioses? En Estados Unidos, donde yo estudié, se dice que tú tienes la vocación de una profesión. Por ejemplo, tú eres médico y tú nada más con decirle al paciente, no, tú estás bien, ya está curado. Cuando tú tienes eso, se llama que tú tienes el Dios de la profesión. Y ese Dios de la profesión
te produce esa aura que en la Biblia Dios le pone a Moisés, porque lo viste con esa luz y con esa luz lo protege y esa luz hace que tú te comuniques con todo quien tú quieres comunicarte. Entonces, fíjate, cuando tú tienes esa luz protectora, cuando tú tienes ese Dios de la profesión, no importa cómo te ataquen, no importa cómo, nada te entra. Y tú tienes el caso de que el presidente Abinader, nadie sabe por qué razón del mundo, le cogió con cogerse como enemigo del muchacho. Y viene y le busca a Moreno. Y se produce la más grande inversión que jamás se haya hecho en un candidato en la República Dominicana. Y resulta que Moreno no pudo. Pero cuando Moreno no puede, entonces le busca al héroe que ellos tienen, David Collado. Y David Collado no pudo. Y después buscan a Carolina. Y Carolina no. O sea, nadie hizo que Omar bajara. Olga Lidia, ¿cuál es el ángel de Omar Fernández que cautiva en Omar Fernández esa atracción? Principalmente en ustedes, las mujeres. Lo primero es que él es lindo. Lo primero es que le decimos el lindo lindo. Dicen en este país, en el argot popular, que el que es bonito no forza. Ajá. Luego de que es bonito, el que está bueno no forza, ¿verdad? Entonces, luego de que es bonito, entonces cuando habla, encanta. Eso lo heredó de su padre. Yo tengo problemas entonces. Pero habla lindo. Bueno. Entonces, heredó de su padre el don del discurso, de hablar, y de caerle bien a la gente, porque para mí el político que no tiene carisma, que no cala en el gusto de la gente, por más preparado de manera intelectual que esté, no suma votos en su partido. Okay. A esto se le suma, valga la redundancia, que quisieron del partido oficial, quisieron imponer un candidato que no le gustaba a nadie, ni siquiera en su mismo partido, lo traen al partido oficial y le llamaron de inmediato el candidato mochila. Todo el mundo lo cargó. Tuvo que cargarlo Collado, tuvo que cargarlo Carolina, tuvo que cargarlo Abinader. Abinader tuvo que hacer varias caravanas con él al lado para ver si le gustaba a la gente, porque Abinader actualmente goza de la popularidad, del cariño de la gente, que por eso ganó con ese porcentaje tan alto, porque cae bien. Se lo engancharon a Abinader en esa caravana y no pudo. No hubo manera. ¿Por qué? Porque Omar tiene ángel, es una persona que cae bien, es chévere. Y es bonito. Lo ponen a hablar con cualquier gente y se integra en una conversación, y entre lo intelectual y lo jocoso te entretiene. Y es bonito. Y está bueno, que es importante. Es importante eso también. Porque ustedes se ríen, pero estuve analizando con los compañeros del dato. Ajá. Y es cierto que un gran porcentaje del electorado es la parte femenina, y si la femenina se ven atraídas hasta por su sonrisa, dicen, no, es que el muchacho cuando habla encanta. ¿Qué me pasaba a mí? A mí me escribían, ay, yo no sé, no soy de ese partido, pero cuando él se ríe, cuando él guiña el ojo, y yo, ay, amiga, así estamos todas. Por ejemplo, porque, pero en la parte objetiva, y eso fuera de decir lo jocoso, en la parte objetiva, cuando se le preguntaba de algo con sustancia, sabía responder. No se quedaba en el aire. Entonces, Puchi, él combina la juventud, la inteligencia y el atractivo físico. Y que para él hablar de sus propuestas y hablar de todo lo que tenía que ver con su carrera política, no hablaba de los demás. Okay. Eso es importante. Él hablaba de lo que quería hacer, de lo que había hecho, de lo que había visto en su recorrido, porque eso es otro elemento. Omar era diputado, o es diputado, porque todavía no ha terminado, no ha concluido, y se mantuvo trabajando en todos los sectores de donde él actualmente es diputado, pero constantemente, no para estas elecciones, se mantuvo constantemente en trabajo. Por eso ya la gente, la simpatía de Omar
la venía viendo desde hace tiempo, no ahora 2 meses ni 3 meses antes de las elecciones. Miguel Solano, entonces tendríamos a un Omar Fernández como un hueso duro de roer en el 28. Bueno, ¿no le sería tan fácil a Collado, que ese- según las proyecciones sería el candidato presidencial, ¿no?, del PRM, no le sería a Collado fácil enfrentar a Omar Fernández? Bueno, el escenario visto ya en el 28 es el siguiente. Ya Omar, de hecho, derrotó a David Collado, derrotó a Faride, derrotó a Carolina, derrotó a Luis Abinader, porque fueron ellos los que calmaron todo ese muñeco, y derrotó, óyemelo bien, derrotó nada más y nada menos que a José Paliza. Es decir, toda la maquinaria. Y derrotó al director de aduana, a Wellington Arnaud, a Fellito. Lo derrotó a todos. Entonces, cuando ellos vayan a competir allá en el 28, ellos saben que van con una espuela clavada y van botando sangre. Bien, Olga Lidia Lapucci, su conclusión sobre Omar, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo califica? ¿Cuáles son las proyecciones? Bueno, de Omar se espera mucho. Se espera que tenga una buena gestión en el Senado para luego entonces proyectarlo para el 28. Se entiende, se podría entender que tanto la Fuerza del Pueblo con lo que queda del PLD lo llevarían a Omar como candidato si es que el PLD se pone de acuerdo o no recogen, como dijo Solano hace un rato, y cierran y regalan los aires entre los pocos que quedan. Pero creo que es el candidato ideal para la Fuerza del Pueblo en el 2028. Bien, señores, concluimos, ¿no?, con este análisis sobre esta nueva estrella de la política en República Dominicana, Omar Fernández. Desde aquí, para Francis Javier, es un placer haber estado con ustedes.